quieren, que desean, que aspiran, y luego que tengan un objetivo claro a lograr, definan qué hacer y cómo hacerlo para alcanzarlo, es decir, se organicen y actúen. Recuerden que no bastan los buenos deseos, que si queremos lograr algo en la vida debemos actuar, debemos trabajar. En nuestro programa Acontecer Económico del día de hoy vamos a llevar para todos ustedes una interesante entrevista con el doctor José Gómez Cerda, quien va a tratar un tema de especialidad en el día de hoy sobre la Organización Internacional del Trabajo. ¿Cómo nace, doctor José Gómez Cerda, la llamada OIT? La Organización Internacional del Trabajo nació en el Tratado de Versalles, cuando después de la Primera Guerra Mundial se creó la Liga de las Naciones o la Sociedad de las Naciones. Fue la primera organización internacional, parte de este sistema internacional, porque una de las cosas que se comprobó terminada la Primera Guerra Mundial, que una de las causas principales eran la situación en la cual vivían en todo el mundo muchos trabajadores. Quiere decir, la OIT es el resultado del Tratado de Versalles de 1919, nace la OIT y se constituye. La primera reunión se hizo en Versalles para dejarla constituido. Después se hizo una reunión en Filadelfia donde se establecieron todos los reglamentos para una organización internacional, y a partir de 1920 tiene su sede en Ginebra, Suiza, y es la organización internacional del sistema de Naciones Unidas más antigua, de 1919. ¿Qué hace la Organización Internacional del Trabajo, don José? La OIT, su labor principal es tratar todo lo relacionado al mundo del trabajo, y hace fundamentalmente convenios. Los convenios son tratados tripartita que se toman entre gobiernos, ya que la OIT es un organismo gubernamental, representantes de los empleadores y representantes de los trabajadores. Cuando esas tres partes se ponen de acuerdo a nivel internacional sobre un tema, eso, después que ha aprobado por la mayoría de cada una de las partes, por lo tanto, la mayoría de los representantes de estos tres sectores, entonces se convierte en un convenio internacional. Los convenios internacionales en materia de trabajo son los que generan en cada país lo que se llama la legislación laboral. Quiere decir, en República Dominicana, el Código de Trabajo es el resultado de los acuerdos internacionales de la OIT que son aplicados al ambiente nacional, con ligeras modificaciones, porque cada país tiene una característica fundamental, pero con el mismo fondo. Después de estos convenios internacionales, entonces hay recomendaciones. De la misma forma que cuando hay una ley, hay un complemento a esa ley, entonces las recomendaciones son detalles de los convenios. Entonces los países que son signatarios, que son miembros de la OIT, tienen la obligatoriedad de esos convenios internacionales, entonces aplicarlo en su país. ¿De qué se beneficia la República Dominicana siendo miembro de la Organización Internacional del Trabajo? Bueno, la República Dominicana es uno de los países que más se ha beneficiado, porque la OIT, como organismo de las Naciones Unidas, brinda una asistencia primero a la Secretaría de Estado de Trabajo y muchas de las cosas modernas que hay en la Secretaría de Estado de Trabajo, y además a las organizaciones de empleadores y a las organizaciones de trabajadores. Son cosas más bien de aspectos técnicos. Por ejemplo, cuando se discutía mucho el problema de los braceros haitianos, fue la OIT la que mandó un equipo de técnicos para comprobar, para ver la situación, y muchas de las leyes que hay en nuestro país son producto de recomendaciones de la OIT y de asistencia técnica que la OIT le da
a los gobiernos, a los empleadores y a los trabajadores. Queridos televidentes, vamos a una pausa y luego regresamos. Estamos entrevistando en Acontecer Económico al doctor José Gómez Cerda. Don José, ¿cuáles son las características de la Organización Internacional del Trabajo? O sea, la OIT, como parte del sistema de Naciones Unidas, tiene una característica diferente a todos los otros organismos, como son, digamos, la FAO, la UNESCO, la OMT, la OMC, porque la característica fundamental desde que se creó es que la OIT es el único organismo tripartito, quiere decir, en todas las reuniones, en todas las decisiones, tiene que haber un consenso, tiene que haber un acuerdo entre el gobierno, entre los empleadores y los trabajadores. Eso no pasa ni siquiera en las mismas Naciones Unidas, en la cual son todos representantes gubernamentales, y en todos los otros organismos internacionales gubernamentales. Quiere decir que la OIT, desde 1919 que se creó, tiene una característica que es el tripartismo, quiere decir, estos tres sectores que son los que inciden en la producción de cualquier país del mundo, empleadores, trabajadores y empleadores, forman un tripartismo que caracteriza a la OIT, y cualquier actividad que haga la OIT tiene que ser en forma tripartito. Es decir, que si no hay acuerdo entre las tres partes que integran la OIT, no hay solución No al hay problema. solución, tiene que haber acuerdo mayoritario de las tres partes. ¿Y cuál es la estructura y el funcionamiento de la Organización Internacional del Trabajo? Bueno, la OIT lo primero que tiene desde 1920, todos los años en el mes de junio a principio, hay una conferencia internacional. Esa conferencia internacional, salvo una excepción durante la Segunda Guerra Mundial, se reúne en la sede principal, que es Ginebra. A esa conferencia asisten un representante titular de cada uno de los gobiernos, dos representantes gubernamentales, perdón, uno de los empleadores y uno de los trabajadores. Y ellos se reúnen primero separados, los gubernamentales, los empleadores y los trabajadores tienen que ponerse de acuerdo por mayoría en cada uno de los sectores, y después la conferencia realiza un plenario, quiere decir, la participación de todos, y todos los acuerdos tienen que ser por mayoría de sectores y por mayoría de delegados. Quiere decir que el principal organismo es lo que se llama la conferencia. Después de la conferencia, en la conferencia es donde se toman los acuerdos, los convenios y las recomendaciones y otras políticas de tipo internacional. Lo segundo es el Consejo de Administración. El Consejo de Administración no participan todos los países, sino participan 59 delegados. Esos 59 delegados son representantes de gobiernos, de empleadores y de trabajadores. Entonces, ese Consejo de Administración es el que tiene que ver sobre las violaciones a la libertad sindical, es la que tiene que ver si los convenios y las recomendaciones se están aplicando, si han sido ratificadas en los gobiernos, es el que elabora el presupuesto de la OIT y además es el que elige al director general. La OIT ha tenido muchos directores, el primer director general de la OIT fue Albert Thomas, y Albert Thomas fue un francés que fue el que le dio la estructura, el funcionamiento. Después han habido directores europeos, ahora mismo el director actual es Juan Somavía, un chileno que ha estado aquí en varias ocasiones, y el Consejo de Administración es quien elige el director. Después del Consejo de Administración, entonces está la oficina de la OIT. Hay que tener a veces cuidado porque en español, oficina de la OIT, la sigla es OIT, y Organización Internacional del Trabajo también es OIT. Entonces uno tiene que saber si se está dirigiendo a la oficina. La oficina es el funcionamiento que tiene la OIT a nivel mundial, tiene una estructura para Europa, que tiene su sede en Ginebra, tiene una estructura para América Latina, que tiene su sede en Lima, Perú, tiene una para África, una para Asia. Pero además tiene oficinas subregionales,
quiere decir, en Barbados es una oficina para el Caribe inglés, y nosotros en la República Dominicana pertenecemos al sistema de la OIT, que está junto con Centroamérica. Quiere decir, Centroamérica y República Dominicana, y la sede está en Costa Rica. Hay uno para los países andinos, hay uno para el Cono Sur, son oficinas subregionales. Y cada 2 años hay una reunión de la OIT en la cual convoca a los representantes tripartitos para tratar los temas específicos. Quiere decir, la estructura de la OIT es la conferencia donde participan todos los países, con todos delegados oficiales de gobierno, empleadores y trabajadores, que es la que toma las decisiones. Después está el Consejo de Administración y después está la oficina, que es el director general con todo su equipo y el funcionamiento para hacer cumplir los convenios, las recomendaciones y los acuerdos de la Organización Internacional del Trabajo. Don José Gómez Cerda, ¿qué imagen tiene la República Dominicana en la OIT? Bueno, la República Dominicana tiene, digamos, una imagen positiva y otra negativa. La negativa es que en una conferencia de la OIT se tomó un acuerdo en la cual se determinó que en la República Dominicana había un trato esclavo a braceros haitianos. Eso fue comprobado por técnicos que vinieron aquí. Cuando se habla de esclavo, no se habla de la esclavitud de principios de la colonia, ni a trabajar amarrados, sino hoy día en la OIT está establecido que son esclavos aquellas personas que lo ponen a trabajar, a hacer un esfuerzo de trabajo en un sitio que ellos no han elegido. Y cuando aquí se tomaban haitianos y se llevaban en un camión de un ingenio a otro, o lo llevaban a fincas particulares, eso es un trato de esclavitud. No como la gente quiere decir a veces de que de trabajo con látigo o engrillado, nada de eso, sino eso es lo que hay. Como hay en muchos sitios mujeres que le llevan a un centro de prostitución, le quitan la cédula, los documentos, y ella, aunque no quiera, tiene que hacer los trabajos que le ordenan en contra de su voluntad. Entonces, esa es la parte negativa. La parte positiva es que la República Dominicana fue el primer país en el mundo en la cual se modificó el Código de Trabajo, no como se hace tradicionalmente, sino con un acuerdo tripartita. Y todos conocemos que a iniciativa de Agripino Núñez Collado, aquí se hicieron reuniones tripartitas en la Madre y Maestra, y ahí se llegaron a 2 acuerdos importantes que después son ratificadas por el Congreso. Uno fue la modificación del Código de Trabajo y otro es la creación de la Seguridad Social, que fueron acuerdos, y nunca en ningún país se había pasado eso. Queridos televidentes, hasta aquí esta interesante entrevista con el doctor José Gómez Cerda.